Ok, bueno, entonces estamos viendo el ejemplo de una turbina Kaplan, ¿verdad? La potencia de salida 8 megawatts, la altura de la presa a uno y otro lado 13.4 metros, la turbina está rotando 200 revoluciones por minuto y la eficiencia hidráulica, que es más o menos la eficiencia global, 92% para este caso. Y el flujo que sale del rodete sale con componente axial puro, ¿verdad? Significa que el rodete, ¿verdad?, está actuando óptimamente y le quita todo el momento angular al flujo. Entonces, ayer vimos qué dimensiones tenían los álabes guía, ¿verdad? De hecho, lo usamos para calcular el CR1. Todavía nos falta calcular el ZT1, hoy lo vamos a calcular. Y el CX, la velocidad con la cual baja el vórtice, también lo calculamos ayer. Entonces, hoy vamos a calcular, ¿verdad?, este componente ZT1, que al fin y al cabo es, si nos fijamos en el álabe guía, ¿verdad?, la velocidad del álabe guía sale con cierta velocidad, cierta componente radial y cierta componente tangencial. El ZT1 es la componente tangencial del flujo que sale del álabe guía. Ya tenemos la componente radial, el CR1. Con esas dos puedo sacar el ángulo de la resultante, y el ángulo de la resultante es el ángulo del álabe guía con respecto a la dirección radial, ¿verdad? Entonces, por eso nos piden estas velocidades CR1 y ZT1 para ver cómo orientamos el álabe guía. Entonces, eso es lo primero que vamos a calcular el día de hoy. ¿Cuánto vale el ZT1? La componente tangencial que sale del álabe guía, ¿verdad? Y a partir de ahí, después vamos a calcular ya otras cuestiones que tienen que ver con el rodete, ¿verdad? Ya hablaremos acerca de eso. Entonces, ayer calculamos la velocidad con la cual baja el remolino, ¿verdad? El remolino va bajando y hay una componente axial con la que baja, ¿verdad? Hay una componente tangencial, pero la componente axial es la que penetra perpendicularmente a esta área por donde entra el flujo a través de los álabes del rodete, ¿verdad? Entonces, el Cx es la velocidad con la cual baja el vórtice, es la velocidad perpendicular a la superficie de entrada del rodete. Y eso ya lo calculamos, ¿verdad? Ya lo calculamos y nos dio 11.94, ¿verdad? Metros sobre segundo, ¿verdad? Era el Cx. También calculamos el CR1, ¿verdad? El CR1, ¿verdad? El CR1 también lo calculamos, nos da 4.245 metros sobre segundo, y es la velocidad, ¿verdad?, que entra perpendicularmente, bueno, que sale perpendicularmente de los álabes guía, ¿verdad? Entonces, yo tengo un diámetro de salida a salida de álabe guía, ¿verdad? Y esta pared lateral de ese cilindro, hay un flujo que está entrando, que está saliendo de los álabes guía, y la componente radial de ese flujo es la que está entrando perpendicularmente a la pared lateral de ese cilindro, ¿verdad? Es lo que está entrando perpendicularmente a esta área, que después se va a convertir en un remolino que va a bajar, ¿verdad? Entonces ya calculamos el CR1, y el CR1, ¿verdad? Aquí está, el CR1 da 4.245. Entonces ya poquito a poquito vamos armando nuestro análisis. Nos falta el ZT1. Vamos a ver cómo calcularlo. Bueno, entonces el flujo que pasa por aquí por la turbina, hay varias líneas de corriente. Hay una línea de corriente que está alineado con el borde del eje. Hay otra línea de corriente que está alineada con el borde del álabe, pero a mí no me interesa ni la una ni la otra. La representativa es una intermedia, es la línea de corriente que pasa a través del radio intermedio, ni el máximo ni el mínimo, sino una línea de corriente que pasa por el radio intermedio del álabe. Y bueno, este radio intermedio del álabe de alguna manera ya lo conocemos, porque en los datos del problema nos dan el diámetro exterior de punta a punta, y nos dan el diámetro del eje, ¿verdad? Que es de extremo a extremo del eje. Entonces el diámetro intermedio, ¿verdad?, que es el diámetro entre líneas de corriente meridionales, vamos a llamarlo así, o intermedias, esas son las representativas del flujo, porque no es el promedio de todas. El promedio de todas pasa por el medio, ¿verdad? Entonces, esta es la línea de corriente representativa, ¿verdad?,
de la entrega de la energía del flujo al eje. Entonces vamos a utilizar este radio, el radio medio, vamos a utilizarlo para estimar el trabajo que se produce sobre el eje, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con eso. Entonces, el trabajo del rodete es UZ de entrada menos UZ de salida. Pero en la salida del rodete estoy diciendo que el flujo sale axial, es decir, que el rodete le quitó todo el momento angular al flujo. Entonces, ZT3 vale 0, es un dato del problema, ¿verdad? Es un dato del problema. Entonces, entonces el trabajo producido en el rodete es UZ de entrada menos UZ de salida. Y el ZT de salida vale 0. Entonces, el trabajo producido por el eje, recibido por el eje de la turbina es U de entrada por ZT de entrada. Pero ojo, hay que utilizar la línea meridional como referencia para calcular el trabajo producido sobre la turbina. Entonces, es el radio correspondiente al diámetro medio, ¿verdad? Entonces, esta U, la U en la entrada del rodete, ¿verdad? Es la velocidad tangencial del rodete a un radio intermedio, ¿verdad? La velocidad tangencial de rotación del rodete a un diámetro intermedio. Entonces, de aquí despejo ZT2, ¿verdad? De esto. Porque esto vale 0. Y entonces ZT2 es igual a trabajo sobre U2, pero el trabajo es GHE por la eficiencia hidráulica, ¿verdad? Que es la eficiencia global. En realidad el trabajo, el trabajo teórico es GHE por la eficiencia hidráulica. Para este trabajo, si la eficiencia mecánica es prácticamente 100%, este trabajo teórico se convierte en el trabajo de salida, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el trabajo teórico, ¿verdad? Dado por los CTs y las U's. Ahí está. GHE por ETA H. Y abajo el U2 es la velocidad tangencial de rotación del álave en la línea meridional, ¿verdad? Ojo, entonces esto es en la línea de corriente intermedia, ¿verdad? En DM. Entonces, bueno, pues el HE de mi turbina, la altura efectiva de mi presa es 13.4 metros, la eficiencia hidráulica 92%. Los datos me lo dan el sistema internacional, la gravedad 9.81. Ahora, la velocidad tangencial de rotación del álave es omega por el radio medio, el radio donde incide la línea de corriente intermedia. Entonces, el omega es 200 revoluciones por minuto, pero hay que convertirlo a radianes por segundo, entonces hay que multiplicar por 2pi entre 60, ¿verdad? 200 revoluciones, ¿verdad? Por 2pi radianes en una revolución, y eso es por minuto, entonces por un minuto en 60 segundos. Entonces ya convierto las revoluciones por minuto a radianes por segundo a multiplicar por 2pi entre 60. Y eso lo multiplico por el radio medio, y el radio medio es la mitad del diámetro medio, que ya calculamos, que es 2.03. Entonces entre 2 me va a dar el radio medio. Y bueno, pues ahí tengo el ZT2. Ahora, yo una vez que tengo yo el ZT2, eso es la entrada del rodete. Pero lo cierto es que entre la salida de los álabes guía y la entrada del rodete no hay torque. Si se fijan, entre esta región, que es donde está entrando el flujo, y esta región que es la entrada del rodete, aquí no hay torque. El torque ya aparece cuando el flujo interactúa con los álabes, pero aquí nada más hay un remolino. Entonces aquí no hay torque sobre el eje. Entonces, entre 1 y 2, el torque sobre el eje vale 0. Ahí no se está produciendo ningún torque sobre el eje en ese trayecto. Entonces, la fórmula del torque de una turbomáquina me dice que el torque entre 1 y 2, ¿verdad? Entre la salida de los álabes guía y la entrada del rodete, el torque vale 0, ¿verdad? Porque ahí no se está transmitiendo nada al eje en ese espacio, nada más es el remolino cayendo. Entonces, si el torque vale 0 y el torque de una turbomáquina entre 1 y 2 es RZ
2 menos RZeta1, ¿verdad? Todo multiplicado por el flujo másico. Bueno, pues a esto lo igualo a 0 porque el torque vale 0 entre 1 y 2. Entonces nada más resto RZ entre 2 y 1, ¿verdad? Entre 2 y 1 lo multiplico por el flujo másico y lo igualo a 0. Entonces el torque vale 0 entre esos dos puntos y yo sé que la fórmula de torque es M punto R272 menos R171. Aquí realmente no importa si es 1 menos 2 o 2 menos 1, ¿verdad? No importa porque de todos modos vale 0, ¿verdad? De todos modos vale 0. Entonces no importa en qué dirección pongan la resta, ¿verdad? Ese es el análisis que se hace entre la salida de los árabes guía y la entrada del rodete para calcular el Zeta1. Porque el Zeta2 lo acabo de calcular, ¿verdad? El Zeta2 lo acabo de calcular. Entonces, si yo tengo Zeta2 y yo tengo los radios, ¿verdad? Entonces, de aquí yo puedo despejar Zeta1, ¿verdad? Ahora, el radio 2, ¿qué es? Es el radio de la línea de corriente meridional, ¿verdad? Es la línea de corriente que está entrando al rodete. Tiene un radio representativo, radio medio, ¿verdad? Entonces, el R2 es el R2M, ¿verdad? Porque es el meridional, es el que está entrando sobre el rodete. Pero el radio de los álabes guía, que es en 1, ¿verdad? Los álabes guía, el radio 1, ¿a qué es igual? Bueno, pues es la salida del álabe guía, ¿verdad? Y ya tengo el diámetro entre salidas de álabe guía. El diámetro entre salidas de álabe guía es 3.1 metros. La mitad de ese diámetro es el radio en la salida del álabe guía. Es la mitad de D1, nada más. Entonces, ese es mi R1, la mitad de D1. Entonces, de ahí despejo Zeta de esta fórmula, de esta resta por flujo másico igual a 0. Ahora, como el flujo másico multiplica este factor es igual a 0, si pasa dividido el flujo másico, pues se cancela, ¿verdad? Entonces, nada más tengo esta diferencia igual a 0. Entonces, de ahí despejo Zeta1, nada más de esta diferencia. Zeta1 es Zeta2 por R2 meridional sobre D1 sobre 2. Y bueno, nada más sustituyo el Zeta2, lo acabo de calcular, 5.68, ¿verdad? Por el radio meridional 2, 2.03 sobre 2, entre el diámetro 1 sobre 2. Y entonces ya tengo el Zeta1. Y ahora, fíjense bien, en el álabe guía yo ya tengo el CR1 y tengo el Zeta1. Entonces, si esa es la dirección radial, ¿verdad? Si aquí está el centro del eje, ¿verdad? Del rodete. Entonces, esta es la dirección radial. Entonces, la salida del álabe guía tiene una velocidad absoluta CR1 y tiene una componente tangencial Zeta1. Y la resultante de esas dos me va a dar el C1. Y ese C1 va a tener un ángulo alfa 1, ¿verdad? Va a tener un ángulo alfa 1. Entonces, ¿qué es alfa 1? Alfa 1 es la orientación de la tangente del álabe en la salida con la dirección radial, ¿verdad? Entonces, al calcular CR1 y Zeta1, yo ya sé cómo orientar la salida del álabe guía, ¿verdad? De acuerdo a mi problema. Entonces, alfa 1 nada más lo hago por trigonometría, ¿verdad? Zeta1 es el cateto opuesto, CR1 es el cateto adyacente, la tangente de alfa 1 es Zeta1 sobre CR1, por lo tanto, alfa 1 es el arcotangente de ese cociente. Y a la hora de sustituir el Zeta1 y el CR1 que acabo de calcular, ya tengo el ángulo del álabe guía para que el flujo incida óptimamente en el rodete, ¿verdad? Porque recuerden, este Zeta1, el ángulo alfa 1 lo saco del Zeta1 y del CR1. Y estos dos datos los saqué de distintas maneras, utilizando el trabajo del rodete, ¿verdad? Utilizando el CR1. El CR1 utiliza el caudal y el caudal viene de la potencia y de la altura efectiva. Entonces, significa que el alfa 1 viene de dos cantidades que tienen que ver con la producción de energía de la turbina, ¿verdad? Entonces, estos dos valores que yo calculé es para que la turbina todo esté bien alineado, ¿no? Entonces, al calcular este cociente, su arcotangente, estoy calculando el ángulo del álabe guía para que todo esté bien alineado, ¿verdad? Entonces, ya sé a qué ángulo tiene que estar la salida del álabe guía para que el flujo que salga de aquí incida óptimamente sobre el rodete, ¿verdad? Entonces, para eso sirve el Zeta1 y el CR1, ¿verdad? Para eso sirve. Bueno, vamos, seguimos adelante.
Ahora calculamos qué está pasando en el rodete. Los triángulos de velocidades en el rodete ya los vimos en los apuntes de la clase de ayer. Aquí se los repaso. El triángulo de velocidades en la entrada al rodete siempre se va a ver así, ¿verdad? Es una velocidad U y luego W quiebra hacia adentro. Y la suma de esas dos me va a dar el C2. Entonces, bueno, pues yo tengo aquí un C2, ¿verdad? Y este C2, pues va a tener un ángulo alfa 2, ¿verdad? Y bueno, este ángulo alfa 2, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Bueno, tenemos que calcular beta 2 y alfa 2. Nos piden ambos ángulos. Para beta 2, la fórmula es U menos, si yo a U le resto zeta 2, me voy a quedar con el cateto opuesto, ¿verdad? El cateto opuesto y el cateto adyacente, es CX. Entonces, U menos zeta 2 sobre CX me va a dar la tangente de beta 2. Entonces, beta 2 es la cotangente de U menos zeta 2 sobre X. Esto viene de nuestro formulario. Ayer les di esta fórmula, ¿verdad? Entonces, bueno, esto viene del formulario, pero aquí repasé la fórmula, ¿verdad? Este es el ángulo de beta 2. Para calcular alfa 2, de este triángulo de velocidades también lo saco, ¿verdad? Es nada más zeta 2, cateto opuesto, sobre CX, cateto adyacente. Este cociente de esos dos catetos me va a dar la tangente de alfa 2. Entonces, alfa 2 es la cotangente de ese cociente. Y en la salida, eso es para el triángulo de velocidades de la entrada del rodete. Y en la salida, yo quiero que el flujo salga axialmente, salga exactamente perpendicular. Esto viene del hecho de que yo estoy suponiendo que zeta3 vale 0. Entonces, si no hay componente tangencial en la salida, C3 tiene dirección axial. Entonces, aquí hay una velocidad U, que es la misma velocidad U en la entrada, que es igual a la velocidad U del A a la B, de acuerdo al radio que yo estoy analizando, ¿verdad? Entonces, bueno, yo tengo esta velocidad U, de acuerdo, depende del radio que yo estoy analizando, ¿verdad? Ese es UR, y W3 es la tangente del A a la B en la salida, del A a la B del rodete. Y la suma de esos dos me va a dar un C3 vertical, es decir, en la dirección axial, CX. Y entonces a mí me interesa saber cuánto vale beta 3. Y la tangente de beta 3 es el cateto opuesto, que es U, sobre el cateto adyacente. Y el cateto adyacente, pues es nada más CX, ¿verdad? Entonces, beta 3 es el arco tangente de U sobre CX. Entonces ya tenemos las tres fórmulas para calcular alfa 2, beta 2 y beta 3. Ahora, ¿qué significa cada cosa? Alfa 2 es el ángulo con el que va cayendo el vórtice. Entonces, yo tengo un vórtice que va cayendo, ¿verdad? Y al caer, va a tener una componente tangencial, zeta, pero también tiene una componente axial, porque va cayendo, ¿verdad? Va cayendo a cierta velocidad Cx. Entonces, alfa 2 es nada más la resultante de esos dos tiene una C, ¿verdad? Tiene una C, que es justo en la entrada del rodete, porque el vórtice se va cayendo para entrar al rodete, pero esta C tiene un ángulo con la dirección axial, que es alfa 2. Entonces, alfa 2 es el ángulo, es el ángulo con el que la velocidad incide con el A a la B en la entrada del rodete. Fíjense bien, cuando era turbina Francis, la salida del A a la B guía tenía que coincidir con la entrada de la velocidad absoluta en el rodete, ¿verdad? Porque el A a la B guía estaba conectado directamente con la entrada del rodete. Pero aquí no, aquí el A a la B guía se dedica a crear un remolino. Y ese remolino tiene cierta CX y tiene cierta CT. Entonces, es la combinación de esas dos la que me da el ángulo alfa. Y es este ángulo alfa el que debe de coincidir con el ángulo alfa en la entrada del rodete. Ese ángulo alfa en la entrada del rodete debe de coincidir con el ángulo alfa del remolino. Ahora, entonces, aquí es más complicado que en las turbinas Francis, porque aquí yo calculo el zeta2 del rodete y diciendo torque igual a 0, de ahí obtengo el zeta1.
Entonces el ángulo del árabe guía, la C del árabe guía, no coincide con la C de la entrada del rodete. La C de la salida del árabe guía es una conexión entre ZT1 y ZT2, pero a través de cierta fórmula, ¿verdad? Entonces, C1 crea un remolino y ese remolino es el que tiene que incidir óptimamente en la entrada del rodete. A diferencia de las turbinas Francis, donde la salida del árabe guía incidía directamente en la entrada del rodete. Entonces, para un ZT2 del rodete, hay un ZT1 del árabe guía. Entonces, la velocidad del árabe guía de alguna manera está conectada con el remolino, que de alguna manera está conectado con la entrada del árabe del rodete. Entonces, la conexión entre el ángulo del árabe guía y el ángulo del rodete es más complicada que en turbinas Francis. En turbinas Francis nada más la C de salida del árabe guía coincidía con la C de la entrada del rodete. Aquí no. Aquí el C del árabe guía pues, tiene algo que ver con la C del remolino que tiene que ver con la C del rodete, ¿verdad? Entonces, el alfa 2 me dice el ángulo que debe tener el remolino, que por cierto, el ángulo del remolino debe ser igual al ángulo alfa en la entrada del rodete. Entonces, es el ángulo alfa del remolino el que debe de coincidir con el ángulo alfa en la entrada del rodete. A diferencia de las Francis, donde el alfa del árabe guía era el que coincidía con el alfa del rodete. Bueno, entonces, alfa 2, ¿qué es? Es el ángulo con la dirección radial, con la dirección axial del remolino, ¿verdad? Que debe de coincidir con el triángulo de velocidades alfa 2 en la entrada del rodete, para que el flujo del remolino con el rodete estén bien alineados. Por eso es importante el alfa 2. Alfa 2 es tanto para el remolino como la entrada del rodete. Bueno, entonces ya tenemos nuestro formulario para el rodete. Ahora, nos piden en este ejercicio, ¿qué nos piden? Nos piden, vamos a ver, nos piden alfa 2, beta 2 y beta 3 en distintos radios. Me piden en la raíz del árabe, en la línea de corriente intermedia y en la salida. Entonces hay que calcular el ángulo del árabe en la raíz, en la línea intermedia y en la salida. Y con eso me doy cuenta de cómo se va a ir acostando el árabe a distintos radios, ¿verdad? Entonces, pero ya tenemos las fórmulas. Entonces nada más necesitamos calcular la U. Necesitamos calcular la U en cada radio, ¿verdad? Necesitamos calcular la U en cada radio. Pero también, ojo, también el Cθ depende de la U de cada radio. Entonces, el Cθ también depende de cada radio. El Cx no, el Cx es universal. El Cx es el mismo en todas las etapas. El Cx es igual en 2 que en la entrada del rodete que en la salida. Porque el caudal se conserva y es la misma área en la entrada que en la salida. Entonces el Cx es independiente del radio, es axial, ¿verdad? Pero todo lo que tenga que ver con tangencial depende del radio. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a analizar tres radios. El radio de la raíz del árabe, el radio de la línea meridional y el radio de la punta del árabe. Y en esos tres radios vamos a calcular U y Cθ, ¿verdad? De cada radio. Ya con los valores de U y Cθ de cada radio, calculamos el beta 2, el alfa 2 y el beta 3 de cada radio. ¿Y qué ganamos con eso? Bueno, que si el remolino va a estar incidiendo en tres radios. El remolino va a tener un alfa 2 distinto en cada radio. Es el alfa 2 del remolino en cada radio. Pero también el árabe, en cada uno de esos tres radios, va a tener un ángulo de entrada y va a tener un ángulo de salida, porque depende de U y Cθ, ¿verdad? Entonces, moraleja, el remolino incide de manera distinta en cada radio y el alfa 2 me lo va a decir. Y el árabe, tanto en la entrada como en la salida, en cada radio va a tener distinta orientación beta 2 y beta 3. Y es lo que vamos a calcular. Vamos a utilizar estas tres fórmulas en los tres radios, ¿verdad? En los tres radios. Entonces vamos a ver. Primero, en la raíz del árabe. Nosotros dijimos el día de ayer, para este caso,
la raíz del ala B está... Ok, me había botado, pero ya estoy de regreso. Estamos diciendo que en la raíz del ala B, ¿verdad? El diámetro es 0.4 veces el diámetro exterior. Entonces significa que el radio en la raíz del ala B es 0.4 veces el radio exterior. Entonces, si yo tengo un radio exterior, ¿verdad? Radio exterior. Yo tengo un radio exterior, entonces la raíz del ala B está en 0.4 veces ese radio exterior, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a ver. Entonces, en la raíz del ala B, el radio de rotación es 0.4 veces el radio exterior de la turbina. Entonces, ¿cuál es la velocidad tangencial de rotación del ala B en ese radio? En 0.4 veces el radio exterior. Bueno, pues la omega en radianes por segundo es 200 revoluciones por minuto por 2π/60. Y eso lo multiplico por el radio de rotación. Y el radio de rotación es 0.4 veces la mitad del diámetro exterior, ¿verdad? Y va a 0.58. Y entonces, bueno, la velocidad tangencial de rotación en la raíz del ala B, ¿verdad? Va a ser igual a 12.1475. Entonces ya tenemos la U de la beta 2 y de la beta 3, ¿verdad? Tenemos U aquí y U acá. Pero también me hace falta, en las fórmulas, también me hace falta zeta2. También me hace falta zeta2. La fórmula para zeta2 la sacamos de acá arriba. Cuando calculamos el trabajo, tenemos la fórmula zeta2. Zeta2 es trabajo sobre U. Para calcular el trabajo de la turbina, utilizamos la línea meridional. Pero si quiero el zeta2 para algún radio específico, entonces la fórmula es GHE sobre la eficiencia, pero por la eficiencia hidráulica, sobre la U en el radio que me interesa, analizar. Entonces el zeta2 para el radio que me interesa analizar es GHE por eficiencia hidráulica sobre la U de ese radio. Entonces, bueno, pues aquí lo pongo, ¿no? Es eficiencia por GHE sobre la U en el radio que a mí me interesa, ¿verdad? Estoy acá. Entonces, eficiencia por GHE sobre U en el radio que me interesa. La U del radio que me interesa en este caso es 12.14. Aquí está. Y la eficiencia es un dato del problema, la gravedad es una constante y H es un dato del problema. Entonces, para el zeta2, nada más me tengo que fijar cuál es la U, ¿verdad? Y ese va a ser el denominador de ese numerador que está fijo para todos los casos. Y entonces el zeta2 en este radio es de 9.9558. Y de hecho el numerador es el mismo para todos los casos. Entonces una vez ya lo calculo, ¿verdad? Porque es el que voy a meter en los tres radios. Bueno, entonces vamos a las fórmulas ya. Tenemos las fórmulas de beta 2, alfa 2 y beta 3. Pero ya estamos listos para sustituir los datos. Entonces, vamos a ver. Primero alfa 2. Alfa 2 en este radio es el arcotangente de zeta2 en ese radio sobre Cx. El Cx es un dato que calculamos en nuestro problema, que da 11.92, lo calculamos el día de ayer. Y el zeta2 para este radio, lo acabamos de calcular, 9.95. Ahí está. Entonces el arcotangente de ese valor es 39.86. Entonces en la raíz del ala B, ¿verdad? El remolino va cayendo a un ángulo de 39.86 grados con respecto a la dirección axial. Ahora bien, vamos a calcular el beta 2. La fórmula es arcotangente de la U a este radio menos zeta2 a este mismo radio, ¿verdad? Sobre Cx, que es universal en este ejercicio. Entonces, la U en la raíz del ala B es 12.14, el zeta2 en la raíz del ala B 9.95, el Cx es universal, ¿verdad? 11.92, es el mismo para todos los casos. El ángulo da 10.42. Entonces, el ala B debe estar a 10.42 grados con respecto a la dirección axial, ¿verdad? En la raíz del ala B. Y el ángulo del ala B en la salida del ala B, pero otra vez, en la raíz del ala B, ¿verdad? Pegadito al eje,
La fórmula es el arcotangente de la U en ese radio sobre el CX universal. Entonces sustituyo los datos, me da 45 grados. Entonces el árabe, cuando yo estoy precisamente pegadito al eje, ¿verdad? Justo donde nace el árabe, el ángulo de la salida del árabe, de la tangente del árabe, es 45 grados con respecto a la dirección axial, y en la entrada es 10.42 con respecto a la dirección axial. Y el remolino está incidiendo sobre el árabe a un ángulo de 39.86. Simplemente al árabe, al estar en movimiento, ¿verdad? Estos ángulos de árabe hacen que el flujo incida óptimamente sobre el árabe. Bueno, ahora vamos a ver la línea de corriente intermedia. Está un radio que es la mitad del diámetro medio, que sucede que es el 70% del radio exterior, es el radio meridional, ¿verdad? Bueno, entonces, al 70% del radio el radio meridional, al 70% del radio exterior, otra vez, las revoluciones por minuto las convierto a radianes por segundo, lo multiplico por el radio medio, ¿verdad? Es omega por R, y ya tengo la velocidad en la línea meridional, 21.26. Y el ZT2, bueno, pues es este numerador, ¿verdad? Eficiencia por G por HE, que ya vimos que vale 120.9377, ¿verdad? Ese no cambia, para todos los radios es el mismo, ¿verdad? Y eso lo divido entre la U a ese radio, que lo acabo de calcular, 21.26. Y bueno, el ZT2 vale 5.69. Y ya con el U a este radio y el ZT2 a este radio, otra vez meto los valores para las fórmulas de alfa, beta 2 y beta 3. Entonces nada más hay que calcular el ZT2 a este radio, 5.69. Y el CX, que es universal, es el mismo para todos los casos. Claro, lo calculamos el día de ayer. Ahora el alfa 2 me dice 25.51. Entonces fíjense bien, el remolino pegadito al eje, 39.86 con la dirección axial. Y entre más me alejo del eje, más se acerca a la dirección axial. Ahora el ángulo bajó a 25.51 en la línea meridional. Entonces el remolino se va haciendo cada vez más axial a medida que me voy alejando radialmente del centro del eje, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver el árabe de guía, el árabe del rodete en la entrada y en la salida. El beta 2 del arcotangente de U del radio que me interesa, menos ZT2 del radio que me interesa. Estos son los dos valores que acabo de calcular, y el CX es el que calculamos el día de ayer, es universal, tanto en la entrada como en la salida del rodete, en todos los radios es el mismo. Y me dice que el beta 2 es 52.56. Y el beta 3 es el arcotangente de la U en este radio sobre el CX universal, ¿verdad? 60.71. Entonces, como podemos ver, en el nacimiento, cuando empieza el árabe del rodete, era 10.42 pegado al eje. Y ahora es 52.56. Es decir, el ángulo con respecto a la dirección axial se va haciendo más grande. El árabe se va acostando a medida que yo me voy alejando radialmente del centro del eje. Eso ocurre tanto en la entrada como en la salida. Si nos fijamos en beta 3, justo donde nace el árabe, en la salida del árabe tenemos 45.54 y después se incrementó a 60.71. El árabe se está acostando tanto en la salida como en la entrada, ¿verdad? A medida que me alejo radialmente del centro de rotación. Y si nos fijamos en el radio extremo, ahora, y el radio de rotación es el radio exterior de la turbina. Ahora la velocidad tangencial de rotación es omega por R, pero ahora el radio de rotación es la mitad del diámetro de punta a punta, ¿verdad? Y este es 1.45, la mitad. Entonces, el UR ahora vale 30.37, el ZT2 3.98. Recuerden que el numerador no cambia, simplemente el UR es el que metemos aquí en el denominador. Y ahora el ZT2 a este nuevo radio 3.98. Y si calculo alfa 2, beta 2 y beta 3, ya tengo los ángulos. Y vemos que el ángulo del remolino se va haciendo cada vez más axial, ¿verdad? Fíjense, empezó en casi 40. A medida que me alejo del centro, bajó a 26, más o menos, 25, 26. Y ahora bajó a 18. Entonces el remolino va incidiendo cada vez más axialmente a medida que yo me voy alejando del centro de rotación.
Y bueno, beta 2 y beta 3 siguieron aumentando, ¿verdad? El beta 2 era de 52, ahora subió a 65. El beta 3 era de 60, ahora subió casi a 70, ¿verdad? Entonces así quedan las orientaciones, ¿verdad? Aquí tenemos beta 2 en el eje, ¿verdad? Bueno, vamos a donde nace el árabe. Aquí tenemos beta 2 ya en la línea meridional y aquí tenemos beta 2 en el radio, ¿verdad? En el radio. Entonces vemos que el árabe se va a ir acostando a medida que va saliendo del eje, a medida que se va extendiendo hacia afuera, ¿verdad? Se va acostando. Entonces, bueno, ya uno puede tener una idea de cómo se va torciendo el árabe para que el flujo incida óptimamente. Entonces, vemos que aquí el flujo es más complicado, ¿verdad? El flujo es más complicado porque el árabe guía produce un C1, este C1 produce un remolino y ese remolino es el que incide óptimamente sobre el rodete. Entonces el flujo no va directamente del árabe guía al rodete. El árabe guía produce el remolino y el remolino incide óptimamente sobre el rodete. Es decir, el C2 de la entrada del rodete debe coincidir con el C2 del remolino, ¿verdad? Entonces es más complicado el flujo aquí, pero siguiendo este procedimiento que yo les puse, ustedes pueden estimar no solamente la orientación del árabe guía, sino también los ángulos del árabe del rodete desde que nace el árabe hasta que termina, ¿verdad? Y hasta podemos ver los ángulos en la entrada y en la salida, ¿verdad? Y cómo se van a ir acostando a medida que uno va saliendo radialmente, ¿verdad? Entonces, a medida que el radio va aumentando, ¿verdad? A medida que el radio va aumentando, la sección transversal del árabe se va a ir acostando, ¿verdad? Para que el flujo incida óptimamente en cada sección. Y bueno, pues esto es un ejercicio, ¿verdad? Que uno esperaría, un ejercicio típico. Entonces, fíjense bien, vamos a suponer, entonces, este ejercicio, ¿cómo se refleja en la realidad? Vamos a suponer así, una situación práctica, ¿verdad? Con la que un ingeniero se toparía. Fíjense bien, yo quiero producir cierta potencia, ¿verdad? Entonces, pero el HE puede cambiar, porque yo puedo tener temporada alta de lluvias o puedo tener temporada baja de lluvias, ¿verdad? Entonces, el H de referencia, pues, es el 0 de aquí abajo, pero yo puedo poner temporada baja de lluvias o temporada alta de lluvias. Entonces, el nivel de HE puede subir o bajar. Pero lo cierto es que el HE, temporada alta, temporada baja de lluvias, el HE determina mi caudal. Y mi caudal determina mi CR1, pero también determina mi CX. ¿Verdad? Y bueno, el HE, por otro lado, determina mi Zeta2 y mi Zeta2 determina mi Zeta1. Entonces, dicho de otra manera, y el Zeta2, ¿verdad? Y el Zeta2 influye en el ángulo del ala de la entrada. Entonces, moraleja, el HE al subir o bajar influye en el ángulo del árabe guía, pero también influye en el ángulo del árabe del rodete. Entonces los ingenieros lo que hacen es que cuando sube o baja el nivel de la presa, tienen que ajustar el ángulo del árabe guía y el ángulo del rodete, ¿verdad? Entonces a veces esto lo hacen móvil y también lo hacen móvil. Nada más para hacer que el flujo que sale del árabe guía, ¿verdad?, produzca un remolino que incida óptimamente con el árabe del rodete. Entonces hay que coordinar ambas orientaciones. ¿Y cómo las coordinan? Siguiendo el procedimiento de este ejercicio. Porque ustedes calculan la orientación del árabe guía y ustedes calculan la orientación del rodete, por lo menos en la entrada, ¿verdad? Por lo menos en la entrada. Y así están coordinando el árabe guía con la entrada al calcular estos valores y al calcular este valor. Están asegurando los ángulos que tienen que estar uno y otro para que coincidan con el HE
de acuerdo al nivel de la presa, que tiene que ver con la temporada de lluvias. Entonces, bueno, pues este ejercicio es un ejercicio completo porque ustedes pueden apreciar ese tipo. Ya siguiendo este procedimiento que está en este ejercicio, ya ustedes como ingenieros saben cómo coordinar los álabes, guía y del rodete, ¿verdad? Para cierto nivel de la presa. Entonces, es un ejercicio muy útil, ¿verdad? Porque uno como ingeniero, si a uno lo pueden operar la planta, ¿verdad? Bueno, ustedes van a coordinar la orientación de los álabes, ¿verdad? Y esa es la manera en que ustedes procederían a hacerlo, ¿verdad? Para que esto funcione óptimamente. Entonces, otra situación. Si ustedes, ingenieros, desde cero, están ayudando a instalar una nueva turbina, ¿verdad? Una nueva turbina en una presa, bueno, pues vamos al apunte 1 de esta unidad, el apunte 1. Oh, viento, esto era, es unidad 4, el apunte 1. Vamos a ver el apunte 1. Si ustedes se acuerdan, en el apunte 1 nosotros hicimos ejercicios donde a mí como ingeniero me dicen, hey, vas a utilizar una turbina Kaplan. La más eficiente de las turbinas Kaplan tiene una eficiencia global que puede ser una eficiencia hidráulica del 95% y va a operar a esta velocidad específica. Entonces, si ustedes conocen esta velocidad específica, si ustedes como ingenieros dicen, hey, yo quiero producir cierta potencia a cierta altura de la presa, entonces ustedes bueno, obviamente necesitarían el dato del CP asterisco, ¿verdad? Pero ahí ustedes pueden calcular el diámetro del rodete, ¿verdad? De extremo a extremo, y pueden calcular las revoluciones por minuto, que es un dato de nuestro problema, ¿verdad? De nuestro problema, ya tenemos las revoluciones por minuto, ¿verdad? Y tenemos el diámetro de extremo a extremo, ¿verdad? Entonces, este ejercicio que hicimos acá, a partir de la potencia que yo quiero generar y la altura de la presa, el HE, a partir de esos dos datos, ¿verdad? Yo puedo calcular las revoluciones y el diámetro del rodete. Claro, yo iría a un catálogo de turbinas y vería cuáles son las CP asteriscos más o menos entre un conjunto. Yo escojo una y para ese modelo de turbina y para la potencia que quiero producir y la altura de la presa, yo puedo estimar las revoluciones y el diámetro del rodete, ¿verdad? Claro, con el procedimiento, ¿verdad? Con el procedimiento que vimos. Entonces, ustedes con la velocidad específica a cierta eficiencia hidráulica, ¿verdad? Con la velocidad específica, ustedes calcularían las revoluciones por minuto, ¿verdad? Ustedes calcularían las revoluciones por minuto de la fórmula de velocidad específica de potencia, ¿verdad? Y el diámetro del rodete, bueno, ya vimos que se calcula a partir del CP asterisco. Pero bueno, la cosa es que con ese primer ejercicio que hicimos al inicio de la unidad, ustedes ya tienen el dato, este dato y tienen este dato. También tienen la eficiencia hidráulica, ¿verdad? Porque es la eficiencia que corresponde a esa velocidad específica que me va a dar las revoluciones por minuto. Entonces, de alguna manera, también tienen la eficiencia hidráulica. Ahora, si ustedes están apenas empezando a plantear la situación, ustedes suponen 73 igual a 0, ¿verdad? Y si ustedes ya conocen, ya saben la altura de la presa, ¿verdad? Y ustedes saben la potencia, bueno, de hecho, de estos datos, esos son los datos con los que ustedes arrancaron, ¿verdad? Ustedes como ingenieros tienen la necesidad de generar cierta potencia con cierta altura de presa. Entonces ya con eso ustedes tienen estos dos datos. Entonces, este ejercicio que tenemos acá, lo pueden empezar a armar a partir del ejercicio que hicimos en la unidad 1, a partir de dos datos, ¿verdad? Ustedes pueden ir generando los demás, ¿verdad? Y bueno, y obviamente necesitan alguna información adicional, ¿verdad? Necesitan alguna información adicional, que eso ya viene en la toma de decisiones a la hora de hacer la instalación. Pero bueno, así van armando su caso. Y ya de acuerdo a la altura efectiva, de acuerdo a la temporada de lluvias, ustedes determinan la orientación del ala de guía y la orientación del rodete. Ustedes saben cómo orientar con para que incidan óptimamente para cierta altura del nivel del agua, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso es útil este ejercicio, ¿verdad? Y bueno, ya casi terminamos el curso, ¿verdad? Nos falta ver el asunto de cavitación, que vamos a ver el día de mañana. Ahorita les voy a dar un adelanto minúsculo, ¿verdad? Ya mañana veremos los detalles. Ya se está acabando la hora. Pero por ahora les digo, cuando uno vigila, si tenemos una turbina Francis o una turbina Kaplan, las dos tienen tubo de descarga.
las dos están al pie de una presa. Las dos son turbinas de reacción. Cuando el flujo baja por la voluta, pasa a través del ala de guía, ¿verdad? Hace el remolino y pasa a través del rodete, bueno, pues hay cierta fricción. Pierde energía por fricción en la voluta, pierde energía por fricción en los alaves guía, pierde energía por fricción en el rodete, pierde energía por fricción, bueno, vamos a suponer hasta ahí, ¿verdad? Y aparte entrega trabajo al eje, en el rodete. Entonces, cuando sale del rodete, ya gastó mucha energía, ¿verdad? Por fricción en la voluta, en el ala de guía, en el rodete, también hay fricción, se entregó trabajo. Al final de la turbina, la presión ya bajó mucho y puede bajar tanto que su presión bajó por debajo de la presión de vaporización. Entonces hay peligro de que cavite, ¿verdad? Entonces, debido a que perdió tanta energía, obviamente va a ir perdiendo presión también. Recuerden que la presión es un tipo de energía, ¿verdad? Que el fluido carga consigo. Entonces, si yo pierdo energía, pierdo presión. Y en la salida del rodete puedo tener tan baja presión, porque aparte ya entregué el trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí ya di un bajón en mi presión. Y si esta presión está más baja que la presión de vaporización, hay peligro de cavitación. Entonces, en la salida de la turbina hay que vigilar la presión, porque con balance de energía, porque si está por debajo de la presión de vaporización, va a haber cavitación. Ahora, vamos a suponer que la presión está bien. Vamos a suponer que la presión está bien. Dije, pues ya la libré, ¿verdad? No hay cavitación. Hey, todavía hay peligro. Porque si la turbina, cuando el flujo sale de la turbina, hay una pequeña cantidad de Cθ. Si el triángulo de velocidades en la salida del árabe no es completamente vertical, significa que hay cierta Cθ. Y cierta Cθ significa cierta velocidad de rotación. Significa que todavía queda un vórtice remanente en la salida. Entonces, si la turbina no es perfecta y hay cierto remanente en la salida, estos vórtices son concéntricos, ¿verdad? Y lo que tienen los vórtices concéntricos es que la presión que hay en la línea de corriente de afuera, a medida que yo me voy hacia las líneas de corriente de adentro, la presión baja. La presión es más baja en las líneas de corriente del centro que en las de afuera. Entonces, aunque la presión en la salida del rodete esté por encima de la presión de vaporización, si me queda un remanente, si me queda un remolino, en el eje del vórtice, la presión va a ser mucho más baja que la presión que está saliendo de los alares, porque la presión baja a medida que yo voy hacia el centro del vórtice. Entonces, si queda un vórtice remanente, todavía hay peligro de que la presión en el centro del vórtice sea más baja que la vaporización, que la presión de vaporización, y entonces ustedes tengan cavitación en el eje central del vórtice. Y la cavitación es mala, porque a medida que el flujo se mueve y la presión eventualmente sube, pues entonces el flujo va a querer llenar esos huecos donde se revientan las burbujas, donde se condensan las burbujas. Y entonces eso va a crear vibración en el tubo de descarga. Y si la vibración es fuerte, se puede colapsar la estructura. Entonces, uno cuando vigila cavitación en una turbina, uno tiene que vigilar la presión en la salida del álabe, pero también tiene que vigilar, pero si queda remanente de remolino, hay que calcular cuánto vale la presión en el eje del vórtice, porque esas dos situaciones pueden crear cavitación y hacer colapsar la estructura, ¿verdad? Un accidente grave. Entonces, bueno, mañana vamos a ver cómo evaluar con pocos datos si esto está sucediendo, ¿verdad? En base a datos empíricos y cómo remediar esa situación, ¿verdad? Para remediar esa situación va a haber que mover el rodete para arriba o para abajo, ¿verdad? Para manipular la presión, porque gran parte de la presión se pierde al entregar el trabajo al eje. Entonces, al manipular en la altura del rodete, yo puedo manipular la evolución de la presión. Entonces, pero mañana vamos a ver cómo remediar eso, ¿verdad? Cómo evaluarlo y cómo remediarlo en caso de que se dé. Entonces, esa es la clase de mañana, ¿verdad? Bueno, entonces voy a subir el apunte de la plataforma, creo que ya está, ¿verdad? Vamos a checarlo nada más. Hoy es el apunte, unidad 4, el apunte 4.4, efectivamente, ¿verdad? Aquí está turbinas Kaplan y está el ejercicio del día de hoy. Entonces, ahí está todo el ejercicio del día de hoy. Y bueno, pues entonces el día de mañana empezamos con el tema de cavitación. Ya estamos llegando al final del... Cavitación es el último tema. Si no lo acabamos mañana, lo acabamos pasado mañana.
Entonces, ya es el último tema. Entonces, bueno, antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Perfecto. Bueno, gracias. Entonces, dejo de grabar.